Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a narrar una de estas historias misteriosas pero realmente intrigantes que nos narra el texto bíblico. Una historia que trata sobre el poderoso ángel destructor que vio el rey David. Un ángel que tenía como misión castigar al pueblo de Israel y causar la destrucción a Jerusalén. Un ángel de tal magnitud que el rey David estaba asustado. Un hombre tan valiente como David, un guerrero de tal magnitud como David, estaba aterrado ante aquel ángel. Esta historia, que se comenta y se explica en el Zohar, y se revela una serie de secretos que no están a simple vista en el texto de la Torá, pero que los grandes sabios de la Kabbalah los explican. Y de hecho, también se comenta en la obra Reshit Jochma del gran cabalista Eliyahu de Vidas, una obra que me encuentro estudiando por estos días. El texto del cual vamos a citar directamente, la historia se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y usted puede consultarlo en casa luego si lo desea. Primero de las Crónicas nos habla de que el rey David, incitado por el Satán, hizo un censo al pueblo de Israel. Aquello no le pareció bien a Dios. David tal vez tuvo sus razones, pero el hecho es de que Dios envió a uno de sus profetas, al profeta Gad, y le dijo que iba a castigar a la nación de Israel. David estaba arrepentido, pidió perdón a Dios, pero aún así parece ser de que iba a venir una calamidad. Por tanto, el profeta fue con un mensaje a David de parte de Dios y le dijo: Dios te ha dado tres cosas a escoger y debes elegir una como castigo. O eliges que seas castigado, sea perseguido por la mano de tus enemigos y que vas a perder la vida. 2, que sean 3 años de mala, en este caso de hambruna. O escoge que seas castigado, que sea la nación castigada por la espada del Eterno, por peste, por el ángel destructor. En cuanto a esto, David dijo: es muy difícil realmente, pero prefiero la espada del Eterno, porque en él hay misericordia también, que ser realmente acometido por la espada del hombre. O sea que David sabía que si escogía aquella opción de ser 3 años perseguido por realmente sus enemigos, podía perder la vida. Así que dijo: me prefiero lidiar con Dios y no con otra persona. Pero la cosa no acaba aquí, y es cuando se narra el acontecimiento que vamos a hablar en este vídeo. Cuando Dios envía a uno de sus ángeles destructores para que acometan esta misión. Y citaremos del texto bíblico directamente. Primero de las Crónicas 21 dice: el Eterno pues envió una peste sobre Israel, o sea, una plaga, una pandemia, un virus, una gran epidemia. Y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y Dios envió a un ángel a Jerusalén para destruirla. Y cuando estaba a punto de destruirla, he aquí que el Eterno se arrepintió del mal y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. Y el ángel del Eterno se paró junto a la era de Ornín, el Jebuseo. Y he aquí entonces que David alzó la vista y vio al ángel del Eterno detenido entre la tierra y el cielo, empuñando en la mano una espada dirigida hacia Jerusalén. Entonces se prosternaron David y los ancianos, cubiertos de saco. Y le dijo David a Dios: ¿no soy yo quien ordenó que se censara el pueblo? ¿No soy yo quien pecó obrando inicuamente? Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego, oh eterno Dios mío, que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, y no contra tu pueblo,
porque sufre estas plagas. O sea, David era valiente, porque se enfrentó a él y le dijo: ¿por qué castigas al pueblo? No fui yo el que tomó la decisión, no fui yo el que tiene responsabilidad de este pecado. Castígame a mí la casa de mi padre, pero no castigues al pueblo, que es inocente. Hay que tener valor para enfrentarse a la divinidad así. Dice el texto y continúa. Entonces el ángel del Eterno le ordenó a Gad que le dijera a David que David subiese y erigiese un altar al Eterno en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió ante las palabras de Gad, dichas en el nombre del Eterno. Y ahora escuchen lo siguiente. Dice que Ornán, este otro judío, este hombre de Israel, dice que retrocedió y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. O sea que este otro hombre, Ornán, que era el dueño de aquel campo, vio también al ángel y sus hijos también. Y se dieron tremendo susto porque los muchachos se escondieron. El texto sigue narrando cómo David va y habla con él y le dice todo lo acontecido, de que quiere allí construir un altar para adorar a Dios, que le venda el campo, etc. Y narra en detalles. Pero saltemos a la sección donde entonces sucede lo siguiente. Dice: y el Eterno dio orden al ángel, y éste envainó su espada. A la sazón, cuando David vio que el Eterno había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, sacrificó allí, por cuanto el tabernáculo del Eterno que hizo Moisés en el desierto y el altar de los holocaustos estaban en ese tiempo en el alto de Gabaón. Pero David no podía ir ante él para consultar a Dios, pues estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Eterno. Entonces estamos viendo un episodio en el texto bíblico donde el rey David presenció a aquel ángel. No un ángel cualquiera. Dice el texto que era un ángel destructor. Un ángel que había ido con una misión de castigar a la nación y de destruir a Jerusalén. Y si no fue porque Dios le dice: basta, detente, el ángel hubiera cometido esta misión. Y fue tal la magnitud y la envergadura de este ser espiritual que David lo pudo ver. Lo pudo ver y se aterrorizó. El valiente David aterrorizado cuando vio que el ángel tenía la espada desenvainada. Y vemos, y aquí el Zohar nos revela una explicación en cuanto a este misterio. ¿Qué significaba que el ángel tuviese la espada desenvainada? Rabí Abba en el Zohar nos explica que la espada representaba el atributo estricto de la justicia. Ahora, que la espada estuviese desenvainada significaba que el ángel tenía permiso para aplicar aquel castigo, aquella sentencia, aquella justicia realmente extrema, Geburah, contra la nación de Israel. Cuando David adquirió aquel campo, hizo aquel altar, hizo los holocaustos para el sacrificio, etc., ahí se apaciguó la cólera del Eterno, y de ahí que el Eterno le dio orden al ángel de que envainase, que guardase la espada. Y explica Rabí Abba qué significa que el ángel guardó la espada: que el atributo de justicia estricta había desaparecido. Y fue tal aquella visión de aquel ángel, ya les decía, un ángel destructor, un ángel que tenía una misión de ejecutar sin demora. Los ángeles no se demoran mucho. Cuando Dios le da una orden, inmediatamente la acometen. Y la orden aquí era clara: ve y destruye. Y este ángel destructor, que es una serie de ángeles que tienen este tipo de misiones, ya hemos hablado anteriormente de los diferentes tipos de ángeles, sus diferentes funciones, y la función de estos ángeles de juicio, de sentencia estricta, del rigor, de destrucción, es esta. Y sin demora acometen la orden de Dios. Y este ángel era tremendo. Dice que llegaba desde la tierra al cielo. Y David se aterrorizó cuando lo ve. Estaba aterrorizado porque no podía ir ni siquiera a Gabaón, donde estaba el arca y donde estaba el tabernáculo, para consultar a Dios. Dice que aterrado por la espada de aquel ángel. Así que este es uno de estos relatos del texto de la Torá
un texto realmente místico, porque recordemos que David fue un gran místico también. Aquellas personas que son capaces de ver el mundo espiritual, que son capaces de hablar con Dios, de interactuar con Dios, que reciben profecías, pues son místicos. No todo el mundo tiene este nivel. David fue un profeta, porque David recibió inspiración para escribir los famosos salmos. David nos habla de que podía ver estos mundos espirituales. David nos habla de que se comunicaba con Dios. O sea que David, además de ser un gran guerrero, era un hombre profundamente espiritual y con gran, digamos que, sensibilidad para este mundo espiritual y poder conectarse con estos seres de estos mundos superiores. Y aquí se nos narra este relato en el texto de Primera de Crónicas que realmente deja pasmado a aquellos que lo analizamos, lo leemos en el día actual. Y que los místicos lo han explicado en el Zohar y en otros textos de la Kabbalah. Hasta aquí con el video de hoy en cuanto a este ángel aterrador, el ángel destructor que fue presenciado por el rey David y de cómo fue capaz de aplacar la ira del Todopoderoso. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo vídeo con más sobre estos temas tan interesantes en cuanto a la historia, religión y misticismo del pueblo de Israel y de otras tradiciones también. Gracias a todos, un gran saludo y hasta un próximo encuentro.